Estamos en una época, hermano, donde tenemos que aprender a escuchar qué sonido de trompeta está sonando. Y yo creo que uno de los sonidos de trompeta que está sonando para nuestros días es de buscar a Dios, es de estar atento, es de congregarnos. Lo dice Hebreo, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, por mala costumbre. Y más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del arrebatamiento de la iglesia, que está cerca, hermano. Alabado sea Dios. Pídale al Señor esto, hermano. Señor, ayúdame a entender cuándo quedarme quieto ante una situación y cuándo moverme. Hay que agudizar los sentidos, el oído espiritual. No es que usted va a escuchar una voz que le va a decir, ahora muévete, hijo. O otra voz que usted va a escuchar, quieto, quieto en primera. Usted sabe que, ya le dije que la trompeta de Dios en nuestros días es su palabra. Tiene que ser un estudioso de la palabra, un escudriñador de la palabra. Porque a través de la palabra Dios nos guía muchas veces. Principalmente pues. Y muchas veces nos dice, nos indica de que hay que esperar. Estar ahí, esperar. Pero otras veces el Espíritu Santo viene y nos inquieta. Es hora de que te muevas. No te quedes ahí. De que actúes. De que des un paso adelante. Recuerda que eso le va a pasar a Israel. Al principio, cuando sonaba la trompeta, ellos sabían cuándo moverse o cuándo quedarse quietos. Pero luego cuando van a llegar a las fronteras de Canaán, cuando suena la trompeta de Dios que les dice al pueblo, marchen, llegó la hora de la conquista, ellos se van a quedar quietos. Y van a perder la más grande oportunidad de sus vidas, de poseer la tierra prometida. Por eso es importante aprender a discernir la voz de Dios. ¿Se acuerdan de Samuel, que al principio él no entendía cuando Dios lo llamaba? Y él creía que lo llamaba, ¿quién era? Elí, el abuelo que ya estaba aquí. El otro lado del charco, dice mi papá. Pero lo peor de Elí no era su vejez, sino el tipo de vejez que tenía ya, que ya él no oía la voz de Dios. Qué triste, ¿verdad? Y entonces Dios tiene que levantar a Samuel. Pero Samuel al principio no sabía discernir, porque dice que la palabra de Jehová no le había sido revelada. Por allá la tercera vez fue que se dio cuenta Elí, ¿no? Ay, que está llamando a este muchacho es Dios. La tercera vez, imagínate, fue que se dio cuenta. Entonces donde le dice, si vuelves a escuchar esa voz que te llama cuando te quedas dormido, dile, habla Jehová, porque es Jehová el que te está llamando. ¿Cuántas veces Dios nos llama también como Samuel en la noche? Dios nos toca la trompeta. No tan fuerte para que no se asuste. Y usted se da vuelta de un lado y otro y hasta reprende al diablo y el espíritu de insomnio que se quiere apoderar de usted. Y no es ni el diablo ni el espíritu de insomnio, sino Dios llamándolo muchas veces a orar. Alabado sea Dios. Que el Señor lo inquieta a usted porque hay una necesidad, porque viene algo y Dios lo está previniendo y Dios le toca la trompeta de alarma. Alabado sea Dios para siempre. Aprendamos a escuchar, hermano, pídale eso a Dios. Porque es que muchas de las peticiones del pueblo siempre es solo por lo material, solo por la comida, solo por la casa, solo por el carro. Y eso está bien, pero yo prefiero aquí orientarlo a pedirle cosas más importantes que le van a traer las otras cosas que usted no tiene. Dios le habla, hermano. Cuando usted aprende a desarrollar su sentido espiritual,
Usted escucha a veces que los predicadores, los hombres de Dios dicen, Dios me habló, y entonces usted dice, uy, sí, ¿cómo era eso? ¿Cómo escucharían esa voz? ¿Qué pasaría en ultratumba? No. A través de cosas muchas veces sencillas, Dios nos habla. Alabado sea Dios. Usted puede vivir eso también, lo puede experimentar porque usted es hijo de Dios. Dios no tiene hijos consentidos. No es que Dios haya escogido a uno y los haya puesto aparte, un grupito aparte. A ustedes les voy a hablar y los demás que miren a ver cómo descubren mi voz. No. Es sencillamente que uno dice, Señor, enséñame a oír tu voz. Enséñame a percibir tu llamado. Que cuando tu trompeta suene, yo entienda cuál es el motivo, para qué me estás llamando. Alabado sea Dios. Cuarto motivo por el cual se tocaban las trompetas, para salir a la guerra. Número 19, otro tipo de sonido de trompeta. Y cuando saliereis a la guerra en vuestras tierras contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvo de vuestros enemigos. Había un sonido para salir a la guerra, para salir a la batalla, para salir a enfrentar a los enemigos, a enfrentar las circunstancias. Y me gusta esa promesa que Dios les dice, que cuando suene esa trompeta, dice, seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Porque había una promesa de Dios para Israel, que cuando ellos salieran a la guerra, Jehová pelearía por ellos. Como nosotros hoy día todavía, hermano, como pueblo de Dios tenemos esa garantía, Jehová pelea por nosotros. Levante la mano el que está convencido de que Jehová pelea por usted. Jehová defiende su causa, Jehová defiende su vida, Jehová defiende su familia. Alabado sea Dios. La batalla es de Jehová, hermano. Y por eso la victoria es de Él y es nuestra también. A su nombre. Y quinto motivo por el cual sonaban las trompetas, para celebraciones especiales, especialmente las espirituales. 10:10. Y en el día de vuestra alegría. Mire, para todo lo que servían las trompetas. Y en el día de vuestra alegría, porque las fiestas que celebran los judíos es de alegría y de gozo, pero espiritual, no como en los medios nuestros, que son celebraciones para el vicio y para el pecado y para la idolatría. No, para los judíos, hermanos, las fiestas tienen un significado espiritual muy hermoso. Y el propósito principal de la fiesta, a propósito, ¿cuáles eran las principales fiestas del pueblo judío? Ya eso lo vieron también. La Pascua, el de los tabernáculos. Espera un momentico. La Pascua, ¿qué se celebraba en la Pascua? La liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. La Pascua para nosotros, la iglesia, ¿qué es? ¿Qué ceremonia? A la Santa Cena. Exacto. Para nosotros la Pascua es la Santa Cena, porque nos recuerda que fuimos libertados del pecado a través de la sangre del sacrificio de Cristo. Recuerda que en la Pascua se sacrificaba un cordero. Nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, es Cristo. La segunda principal fiesta era la de los tabernáculos. ¿Y qué se celebraba en la fiesta de los tabernáculos? Se celebraba de que habían sido peregrinos en el desierto y que habían estado bajo tiendas. Ellos no podían olvidar eso, porque resulta que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Alabado sea Dios. No se amañe mucho aquí, que como está esto, menos debe amañarse. Tenemos un hogar celestial. Vamos hacia la patria, hacia la tierra prometida.
¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Otra fiesta principal, la fiesta de las semanas, o también se le llamaba el día de Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua. Pentecostés, Pente significa 50. Eran 50 días después de la Pascua, celebraba el día de Pentecostés. ¿Y qué se celebraba el día de Pentecostés o en la fiesta de las semanas? El principio de las primeras cosechas. Principio de las primeras cosechas. Era fiesta y alegría para el pueblo porque eran los primeros frutos. ¿Y sabe a quién se le dedicaban los primeros frutos de las cosechas? ¿Se lo comían ellos? A Jehová. Eran las primicias. Y se le ofrecía a Jehová. Porque al ofrecérsele a Jehová las primicias, oigo, se traían a los sacerdotes al templo, eso garantizaba de que Dios iba a bendecir el resto de cosechas todo el año. Porque a Dios le gusta lo primero, lo mejor. Y si usted le da a Dios lo primero, lo mejor, pues Dios le va a dar a usted también. El resto va a ser lo mejor de Dios para su vida. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Alabado sea Dios. Esas eran las tres principales fiestas que había en el pueblo de Israel. Habían otras más, como el día de la expiación también, era otro día muy especial. Pero antes, recuerde que el día de Pentecostés, ¿qué pasó? En el libro de los Hechos, capítulo 2, descendió el Espíritu Santo y hubo la primera cosecha de almas de la iglesia cristiana. ¿Cuántas se convirtieron el primer día? 3,000 personas. La primera gran cosecha con la cual se dio inicio a la era de la iglesia cristiana. Y el día de la expiación, ¿qué pasaba el famoso día de la expiación? Cuando el sumo sacerdote era designado para entrar ¿a qué sitio del tabernáculo? Al lugar santísimo. Ese era el día de la expiación. Y ese día el sacerdote entraba, como su nombre lo indica, el día de la expiación, para expiar los pecados de todo el año del pueblo. Llevaba sangre y la rociaba 7 veces en el arca. Símbolo de perdón, de limpieza. Era el famoso día de la expiación. Si el sacerdote salía con vida, entonces el sacrificio había sido aceptado. Si no salía, damas y caballeros, hay que enviar a otro sumo sacerdote. Era el día de la expiación, pero era el día más solemne. Todo el pueblo a la expectativa, era un momento muy especial cuando el sumo sacerdote, con todos los requerimientos, todas sus vestimentas y todo lo que Dios demandaba, iba entrando al lugar santísimo, atravesaba el atrio, el lugar santo, y luego al lugar santísimo. Dice que la nube de Jehová venía, descendía. Un momento muy, muy tremendo, muy especial. Esa es la gran diferencia del pueblo de Israel a nuestras tradiciones religiosas, que están, repito, cargadas de vicio y de idolatría. Para el pueblo de Israel no, para el pueblo de Israel son fiestas a Jehová y tienen un significado profundo y tremendo con respecto a ellos como nación, como pueblo de Dios. Nosotros ya tuvimos nuestro gran día de la expiación, el día que nuestro Señor Jesucristo se ofreció en la cruz del Calvario. Y dice que entró al lugar santísimo, no con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre. Dale un fuerte aplauso al gran sumo sacerdote de nuestras almas, a Jesucristo. Y finalmente se tocaba trompeta, ahí dentro de ese punto quinto también, para coronar a los reyes. Luego, cuando se instituye la monarquía en el pueblo de Israel,
Interesante este estudio de las trompetas, ¿verdad? Yo nunca lo había hecho, es la primera vez que, que abordo el tema de las trompetas y me ha parecido hoy estudiándolo muy especial, muy precioso, para nosotros llegar luego al significado de las trompetas en Apocalipsis. Mire cómo Dios va llevando las cosas a través de la historia hasta llegar a su culminación con lo que Él finalmente se propone para los días finales. Para coronar a los reyes, y ¿sabe quién fue el primer rey que fue coronado con trompetas, que se hicieron tocar trompetas el día de su coronación? Salomón. Primero de Reyes 1, 39 al 40, ahí está. Primero de Reyes, capítulo 1, verso 39 y 40. Dice: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo el pueblo: viva el rey Salomón. Aquí hay un detalle interesante, verso 40 dice: después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Cuando alabaremos y adoraremos a nosotros al Señor, que la tierra parece que fuera a hundir. Si usted cree que aquí se hace mucha bulla, mire, aquí cuando se hizo bulla casi se hunde el piso. Así que no somos tan eufóricos como parecemos a veces. Estamos aprendiendo. Eso sí, cuando lleguemos al reino de los cielos va a ser el desborde, hermano. Ahí sí que se hunda lo que sea. Alabado sea Dios. Mientras tanto, alábele. Muy bien, ahora en el relato bíblico, ahora vamos en la parte de relatos bíblicos. La trompeta ocupa un lugar destacado en eventos significativos. Vamos a ver algunos eventos significativos en que la trompeta ocupó un lugar importante. Primero, en el Sinaí, cuando Jehová dio los 10 mandamientos. Éxodo 20. Dice, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Estamos hablando del monte Sinaí, cuando Dios va a dar los 10 mandamientos. Mire todo lo que hubo: estruendo, relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese día que el Señor da los 10 mandamientos, ese día aparece el sonido de trompeta dentro de la manifestación de la gloria de Dios. Recuerde que dijimos que la trompeta es idea de ¿quién? Original de Dios. Es un instrumento de idea original de Dios, como creemos todos los demás, pero la trompeta aparece como idea original de Dios. Dice, regrésese un poquito, mire lo que pasó ese día. En cuanto al sonido de la trompeta, capítulo 19, ahí mismo de Éxodo, versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Por eso fue que el pueblo le dio terror. Pero mientras el pueblo tenía terror, dice que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Eso fue un momento, hermano, histórico para la nación. Pero fíjese la diferencia del que sabe escuchar a Dios y del que no sabe escuchar a Dios. El que escucha a Dios no le tiene miedo a Dios. No le tiene miedo a la voz de Dios. No tiene miedo de que Dios le hable, sino que está dispuesto a escuchar esa voz y a hablar, intercambiar con Dios. Así nos vaya a señalar el pecado y el error que estamos cometiendo.
cambio, fíjese que hay cristianos que le tienen miedo a la voz de Dios. ¿Pero sabe por qué? Porque no quieren que Dios los confronte con su pecado, con su error, con su falla. Y como el pueblo de Israel, entonces sienten este terror. ¿Por qué sintieron terror? Porque era pueblo de dura cerviz. Como Dios les va a decir más adelante, ustedes son pueblos de dura cerviz. Y Dios les va a decir, ¿quién diera que me temieran cuando yo les hablo realmente? Pero no un temor de miedo, sino un temor de humillación, de quebrantamiento, de obediencia a la palabra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Espero que usted sea de los de Moisés, que le gusta que Dios le hable. Segundo evento donde tuvo importancia la trompeta, en la conquista de Jericó. Josué capítulo 6, versículos 15 y 16. Al séptimo día se levantarán al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Para más adelante, verso 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La trompeta entonces en este caso es símbolo de victoria y de conquista. Alabado sea Dios para siempre. Lo mismo sucedió con el caso de Gedeón, ahí más adelantico en el libro de Jueces 7:19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrantó los cántaros tomados de la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y ese día Dios dio una gran victoria. Recuerde que eran 300 contra 135,000 madianitas. Pero ese día con 300, con trompetas de Dios en sus manos y con teas, eso fue lo que Dios utilizó, porque Dios no necesita, alabado sea Dios, que usted tenga todos los armamentos disponibles. No, lo que Dios ponga en su mano, eso Dios lo puede usar para dar una gran victoria. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? Tercer acontecimiento, cuando David trasladó el arca a Jerusalén. Primera de Crónicas 15:28. Dice: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterio y arpas. David va a constituir la trompeta juntamente con el arpa, por supuesto, que era el que él tocaba, y otros instrumentos musicales, como instrumentos claves en la adoración y alabanza al Señor. Se calcula que tenía 120 trompeteros en el templo, David. Eso era una orquesta, hermano, una orquesta impresionante. Y es David quien le va a dar una importancia muy tremenda a los instrumentos dentro de la adoración y la alabanza al Señor. Por eso se le llamó el dulce cantor de Israel. Cuarto evento en la restauración del templo y el muro de Jerusalén. Esdras 3:10. Ahí más adelantico, después de Crónicas, se va a encontrar con el libro de Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas
y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, ¿qué decían? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Levante su mano y dígale una vez más, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea Dios para siempre.